gusto tener en los estudios a Karin Nansen, presidenta de Redes Amigos de la Tierra, a Pablo Galeano. Bienvenidos a ambos, un gusto recibirlos. Pablo ha estado en una cantidad de oportunidades. Con Karin le pedimos que le hiciera una pregunta a un precandidato, en este caso como fue Daniel Martínez. Se viene la campaña electoral y un poco por ahí queremos conversar con ellos desde Redes, 30 años de existencia en favor de la ecología social. ¿Qué están pensando, qué están elaborando de cara a reclamarles, si se puede decir así, Karin, a los partidos políticos? ¿Cuál es su plataforma en materia medioambiental? ¿Es así? Sí, gracias. En realidad nosotros pensamos que una cosa muy importante es enmarcar lo ambiental desde una perspectiva de la justicia, y eso es lo que ha caracterizado nuestros 30 años de historia. Y para eso nosotras siempre decimos que la justicia ambiental es imposible sin justicia social, económica y de género, porque la justicia hay que entenderla en todas sus dimensiones. Entonces, en ese marco es que planteamos muchas de nuestras demandas, llamémosle, o propuestas, en un marco de campaña electoral. Uno de los elementos que estamos insistiendo es la necesidad de la participación de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales en la definición de políticas ambientales, porque entendemos que justamente necesitamos también recuperar y profundizar la democracia. Hoy, en un contexto en el continente donde avanza fuerzas antidemocráticas, conservadoras, que vienen a desmantelar los derechos conquistados en los últimos años, entendemos que es fundamental darle un rol protagónico a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales. Desde ahí tenemos varios temas que estamos planteando. Por un lado, la necesidad del cambio del modelo a nivel agropecuario y la necesidad de una transición. Tenemos una buena noticia ahora, que tenemos una media sanción del Plan Nacional de Agroecología, de la ley, digamos, que habilita la formulación de un Plan Nacional de Agroecología. Próximamente se estaría aprobando, esperamos, en la Cámara de Diputados esta ley. Es fundamental porque nos permitiría un mayor desarrollo de la agroecología, o sea, de la producción ecológica de alimentos en nuestro país, y también procesos de transición hacia esa forma de producción. Pero además eso se complementa con otras áreas de trabajo que tenemos, por ejemplo, la defensa del agua. Nosotras trabajamos e impulsamos junto a FOSE y luego al PIT-CNT y muchas organizaciones sociales la reforma constitucional del agua. Sí, estuvo acá María Selva, me acuerdo que hicimos incluso un debate. Y eso en 2004 logró un apoyo muy importante de la ciudadanía, ¿no es cierto? Tuvimos más del 64% de apoyo para esa reforma, y eso significa que debemos seguir defendiendo el agua en los territorios. O sea, por un lado, esa reforma apuntaba a evitar la privatización del servicio público de agua potable y saneamiento y revertir aquellas privatizaciones que se habían concretado, pero por otro lado también planteaba la necesidad de la gestión sustentable del agua a nivel de las cuencas. Y esto es algo que, en la medida que se produce un fuerte proceso de concentración de la tierra y de avance de un paquete tecnológico asociado al agronegocio, que es muy contaminante, ¿no es cierto?, el agua de alguna manera está amenazada. ¿Se puede decir, Pablo, que la producción agropecuaria familiar es fundamental a la hora de cuando hablamos o pensamos en radicarse en el campo? Los que verdaderamente viven allí, viven en los establecimientos, no son aquellos que se dedican a los agronegocios, sino es la producción agropecuaria nacional. ¿Se puede decir que hoy está amenazada? Porque es un proceso largo el de cada vez menos gente habitando en el campo, ¿no? Sí, a ver, con el desarrollo del capitalismo y en particular del modelo del capital en el agro, se ha dado lo mismo que ha pasado en otras áreas de la actividad económica, que sean procesos de concentración y de homogenización, que atentan un poco contra lo que es la biodiversidad del agro, incluyendo la gente. A ver, nosotros manejamos un concepto con bastante fuerza, que el martes vamos a tener el próximo martes en el Parlamento vamos a tener una actividad sobre esto, que es la soberanía alimentaria.
que no es para contraponerse, pero sí es para complementar el concepto de seguridad alimentaria, ¿no? Hay todo un discurso, sobre todo de actores importantes del agronegocio, también desde la FAO y desde las empresas, de que tenemos que asegurar los alimentos para una población creciente, ¿sí? Más allá de que actualmente tiramos muchísima comida y que sobra la comida, pero nosotros decimos que eso no se hace de cualquier manera, que lo que hay que asegurar es que la gente esté en los territorios, porque seguridad alimentaria la podemos hacer, como dijo Valle en su momento, con 3 empresas produciendo 4 o 5 commodities, ¿no? Y haciendo suplementación nutricional, que es una de las propuestas que hay ahora, la nutrigenética y toda esa onda que se viene ahora, a través de organismos genéticamente modificados, estamos hablando de microorganismos, plantas, o sea, hay toda una fantasía ahí, porque toda esa onda hace que se pueda patentar y que el capitalismo crezca, digamos, ¿sí? Que el ámbito de desarrollo del capital crezca y la naturaleza tiene mucho todavía para crecer. Entonces, para nosotros, la idea de trabajar en torno a la soberanía alimentaria como eje, cuando se piensa en las estrategias de desarrollo agropecuario, para nosotros es fundamental. Por eso, en el contexto del Plan Nacional de Agroecología, nosotros vamos a plantear con fuerza que uno de los ejes estructurantes de las políticas que se desarrollen, porque en realidad esa ley es una ley marco que genera una comisión honoraria, luego hay que darle contenido a eso para ver qué va a ser ese plan en realidad en el territorio. Bueno, nosotros pensamos que la idea de la soberanía alimentaria tiene que ser un eje estructurante, porque de hecho estamos perdiendo soberanía. ¿Por qué estamos perdiendo soberanía? Y porque cuando los que gestionan el territorio son cada vez menos y con más poder económico y que responden a intereses que tienen que ver más con la reproducción del capital que con la reproducción social, entonces estamos en problemas. Y bueno, Uruguay no ha escapado al proceso que se vive a nivel global y de la región en particular, del proceso de concentración de la tierra, de cada vez más actores extraterritoriales incidiendo en la gestión de nuestro territorio, porque uno de los modelos que ha tenido tanto la forestación como la producción de commodities de gran escala como la soja es captar fondos de inversión. Sartori es un ejemplo de eso en su momento, UAG, que es captar fondos de inversión, de fondos de pensión, por ejemplo, para invertir en forestación, para invertir en soja, o sea, en grandes emprendimientos, digamos, que dejan una renta mayor que el negocio inmobiliario, por ejemplo. Pero el día que el negocio inmobiliario deje más renta que eso, claro, migrarán. Se irán para ahí. Y el compromiso que tienen con el suelo, con el arroyo, con el monte, con los niños que van a habitar ese territorio, es completamente nulo, porque no se le puede pedir peras al olmo. Claro. No se puede pedir un capitalismo bueno. El capitalismo es el capitalismo, tiene sus características, estamos inmersos en ese sistema, pero entonces las organizaciones territoriales y los estados tenemos que generar contracorriente, digamos, para de alguna manera poner cotos y asegurarnos de tener una sociedad lo mejor posible. Karin, respecto al tema de UPM, yo recuerdo que ustedes estuvieron en contra de UPM. De cualquier manera, recuerdo también que se generó ese escenario extraño que era, al estar bloqueados los puentes, al estar la población, incluso la población del lugar, sentirse agredida por lo que se hacía desde Entre Ríos, por los argentinos, por el nivel de organización que tenían, desnaturalizó un poco el planteo y la reivindicación. Ahora se está viniendo, es así, ¿no? Lo que pasó. ¿Ustedes cómo lo vivieron? Porque fue hace mucho, pero no fue hace tanto tampoco, ¿no? Bueno, por un lado, nosotros siempre insistimos en que estábamos hablando de un modelo forestal que estábamos cuestionando, ¿no es cierto? Y que la planta de celulosa venía a fortalecer, ¿no es cierto? Entonces, ver en términos de modelo nos parece importante y no solamente de la planta en sí, digamos, ¿no? Por otro lado, nos parece, de nuevo, fundamental mirarlo de una perspectiva de justicia social y ambiental, y por lo tanto es muy importante con quién nos aliamos para denunciar determinados proyectos o determinados mecanismos, ¿no es cierto?, que se proponen o que se plantean en nuestros territorios. A ver, te interrumpo por lo siguiente. Sí. Claro, en este mundo como complejo, bloqueando y contra UPM estaban los sojeros de Argentina,
digo, decir, los dueños, los que se dedican al agronegocio en la Argentina. No, porque, y con todo respeto, que la gente no se imagine ambientalistas, gente de a pie también había, pero... Inicialmente hubo una asamblea que realmente, digamos, lo miraba desde un punto de vista ambiental, incluso se tejieron muchos lazos, pero luego se fue desvirtuando por la aparición de actores que en realidad luego tuvieron un rol protagónico a nivel político, partidario, incluso, ¿no? Que participaron en todo este paro del campo en la Argentina. Entonces, claramente con unos intereses económicos totalmente ajenos a lo que es un movimiento por la justicia ambiental. Sí, recuerdo que Angelici, por ejemplo, uno de los que estaba, ¿no? Angelici, el que estaba por el bloqueo de los puentes, hoy es diputado de Cambiemos. De Angelis. De Angelis, perdón, sí, de Angelis, que hoy es diputado de Cambiemos. Angelici lo vemos todos los días, ahora es el presidente de Boca. Por eso nosotros insistimos más o menos en que en la importancia del ambientalismo de una perspectiva popular y de movimientos sociales con una también perspectiva de clase y de justicia, de nuevo, ¿no? Mucho énfasis en el tema de la justicia. Porque si no se desvirtúa lo que plantea el ambientalismo. Y en lugar de cuestionar, como dice Pablo, lo estructural, ¿no es cierto?, del sistema económico dominante, que es claramente insustentable. Ahora también, como dice Pablo, claro que estamos insertos en ese sistema económico que apunta a la acumulación de capital, digamos, ese es su principal objetivo. Por lo tanto, obviamente entra en conflicto con cualquier propuesta que tenga que ver con la socialización, por ejemplo, o la defensa de los comunes, como se le llama, ¿no? A los bienes de la naturaleza que son comunes y los pueblos, digamos, deberíamos estar gestionando en forma participativa. Entonces, hay una contradicción lógica entre capital, ¿no es cierto?, y naturaleza, que está en la raíz de todo lo que estamos hablando. Ahora, cuando pensamos, por ejemplo, en una campaña electoral, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, ¿cómo logramos mayores niveles de soberanía como pueblo? Y es, por ejemplo, el ejemplo de la soberanía alimentaria, ¿no? Que no quiere decir autosuficiencia, porque a veces hay un error y la gente piensa, entonces quieren producir solo para nuestro país y Uruguay que tiene tanta tierra. No, lógicamente no nos oponemos al comercio internacional, pero sí a una lógica de comercio, por ejemplo, de libre comercio, que después podemos hablar un poquito de eso porque también es uno de nuestros ejes de trabajo. Entonces nos oponemos a esa lógica de libre comercio, pero sí, por ejemplo, defendemos la integración de los pueblos. Lamentablemente hoy los procesos de integración están más amenazados que nunca a raíz del avance de la derecha en América Latina, ¿no es cierto? Entonces los procesos de integración, por ejemplo, UNASUR se está desmantelando y demás. Eso nos va a hacer más difícil. La posición de Brasil respecto a la integración regional sin duda va por allí. Un poco la posición de cómo insertarse internacionalmente. Ustedes son contrarios a que Uruguay firme tratados de libre comercio. Exacto, porque estamos hablando de esto de los mayores niveles de soberanía, ¿no? Entonces, si pensamos en mayores niveles de soberanía, lo que pasa concretamente con los tratados de libre comercio es que en realidad se pierde un espacio de política pública en la medida que existen muchos capítulos de esos acuerdos que apuntan a una liberalización total y generalmente también un proceso de privatización y mercantilización de las relaciones en sociedad y de la naturaleza, de los servicios públicos, pero también, digamos, incluyen elementos de compras públicas para impedir que los estados puedan tener una política de desarrollo que favorezca determinado tipo de emprendimientos o empresas, o que favorezca, por ejemplo, aquellas empresas que tienen mano de obra local, contenidos locales, etc. Entonces, sí, es un formato. Hay gente que dice, yo no estoy en contra del TLC, pero estoy en contra de las compras públicas o estoy en contra del tema patente, entonces estás en contra de los TLC. Porque si no hay esa... No, digo, decir, podrás estar de acuerdo con otro tipo de acuerdos, pero no con TLC. Exacto. Karin, Pablo, gracias por haber venido esta mañana, ha sido un gusto recibirlos, volveremos a conversar en cualquier momento y felicitaciones por estos 30 años, ha sido un gusto recibirlos. Gracias a ustedes por la invitación.